Bueno, vamos a hacer el problema 35 del seminario 5. Este problema incluye tiene como objetivo, ¿no? Plantearnos la preparación de un buffer y tener en cuenta que a ese buffer le vamos a hacer un agregado y tenemos que el pH no cambie por debajo o por encima de un determinado valor. ¿Sí? Para este tipo de problemas vamos a encontrar una serie de enunciados muy parecidos a los que vamos a plantearnos ahora, ¿no? Que es el enunciado propio del problema. En este problema, en el problema 35, lo que nos dicen es, se desea preparar 1000 mililitros, o sea que nos dan el volumen del buffer que queremos preparar, de una solución buffer de pH 9,7, es decir, que regule a pH 9,7, de composición tal que por el agregado de 60 milimoles de protones, es decir, después de que le hagamos un agregado de protones, el pH no baje por debajo de 9,30. Por supuesto, cuando hagamos el agregado de los protones, el pH va a hacerse un poco más ácido, pero queremos que no baje por debajo de 9,30. ¿Cuáles eran las concentraciones mínimas de carbonato y de bicarbonato de sodio necesarias para preparar esa solución? Bien. Con esto vamos a poder hacer el siguiente planteo. Bueno, lo primero que tenemos que plantearnos es cuál es el equilibrio del buffer que va a estar ocurriendo acá. Y como nos dice que lo vamos a preparar en función de carbonato y bicarbonato, sabemos que van a estar dados por la segunda constante de acidez del ácido carbónico, que tienen equilibrio, vincula el equilibrio del bicarbonato con el carbonato. A partir de eso podemos despejar la concentración de protones en función de los milimoles de las especies que van a estar en el buffer. Eso es lo mejor que podríamos hacer para cualquiera de este tipo de problemas. ¿Sí? Podemos despejar los protones en función de los milimoles de las especies, y si hacemos eso lo podemos escribir, fíjense, la concentración de protones como Ka2 por los milimoles de bicarbonato. Fíjense que es pasar esto multiplicando para acá y esto dividiendo para acá, escribir las concentraciones en función de los milimoles dividido el volumen total, los volúmenes totales se cancelan y les termina quedando esta expresión que tenemos acá. Y ahora tenemos que plantear la situación. Nosotros sabemos la concentración de protones que tiene que tener nuestro buffer, por lo tanto podemos plantear una ecuación para antes del agregado de los milimoles de protones, y podemos plantear una ecuación para después de los milimoles de protones. Para antes de los milimoles de protones, bueno, la concentración de protones que necesitamos que tenga el sistema va a estar dada por lo que queríamos que regule el buffer, que es, bueno, 10 a la menos 9, 10 a la menos 9,7, porque habíamos dicho que ese queríamos que fuera el pH del buffer. Cuando nosotros le agreguemos 60 milimoles de protones al sistema, lo que tenemos que plantearnos es que parte de los milimoles de carbonato se van a consumir, los milimoles de carbonato se van a consumir producto del agregado del ácido y se van a formar unos nuevos milimoles de bicarbonato. Entonces, como acá lo escribimos en función de los milimoles, podemos plantear ahora la ecuación para después del agregado. En ese caso, nos va a quedar una ecuación de este estilo. Entonces tenemos la concentración de protones después, nosotros ya sabemos que sea 10 a la menos 9,3, y acá decimos, bueno, los milimoles de carbonato van a ser los que teníamos menos 60, porque agregamos 60 milimoles de protones, es decir, por cada milimol de protones se nos consume un milimol de carbonato. Y se nos forma un nuevo milimol de bicarbonato por cada milimol de protones, entonces le sumamos los 60 de este lado. Entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son los milimoles de carbonato antes y los milimoles de bicarbonato después del agregado. Bien. Con esto ahora vamos a pasar a la parte de desarrollo. En el desarrollo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. De la ecuación de antes despejamos los milimoles de bicarbonato. Entonces, fíjense que lo que hacemos es, de la ecuación que habíamos planteado para antes del agregado de los 60, despejamos los milimoles de bicarbonato. Bueno, con esa expresión reemplazamos en la ecuación de después. Entonces nos metemos en la segunda ecuación que habíamos planteado y lo planteamos acá. Fíjense que en todos estos términos ahora tenemos que hacer un desarrollo matemático, que es el que vamos a hacer en este sector de acá. Lo mejor que podemos hacer es pasar esto multiplicando para esta parte y K2 multiplicar por cada uno de los términos. K2 se me va a cancelar con K2, acá me va a quedar más 60 por K2. Entonces cuando hago todo eso me queda esta cuenta que tenemos acá. Después, el siguiente paso que hago es junto todos los términos que tienen mi única incógnita en la ecuación, que son los milimoles de carbonato. Entonces esto lo paso restando para acá y esto lo paso sumando para allá. Cuando hago eso, saco factor común milimoles de carbonato y lo que me queda multiplicado por los milimoles de carbonato lo paso dividiendo para el otro sector.
Acá saco factor común 60 y me termina quedando una expresión, que es esta que tenemos acá. A2 lo conozco porque lo saco de las tablas, la concentración de protones después la conozco, la concentración de protones después la conozco, la concentración de protones antes la conozco, y 60 es un número, también lo conozco. Pero con eso calculo los milimoles de carbonato. Entonces ahora pasamos a la parte de cálculo. La expresión, calculamos los milimoles de carbonato, entonces fíjense que todos estos son datos que teníamos del problema. Calculo de ahí los milimoles de carbonato, si hago la cuenta en función de, yo puse como K2, 4,7 por 10 a la menos 11, por ahí en la tabla pueden aparecer alguna otra, ¿sí? Les da 109,3 milimoles. Y con la ecuación para antes del agregado, calculamos los milimoles de bicarbonato. Recuerden que antes habíamos dicho que los milimoles de bicarbonato lo podíamos calcular como la concentración de protones antes, dividido K2 por los milimoles de carbonato, que ya ahora son datos, entonces con todo esto obtengo los milimoles de bicarbonato. Y lo que me pide no son los milimoles, sino que me pide concentraciones, pero teniendo en cuenta que tenemos el volumen del buffer, podemos calcular la concentración de las especies haciendo el cociente de los milimoles que calculamos dividido el volumen de buffer que dijimos que íbamos a preparar. En este caso son 1000 mililitros. Entonces, 109 dividido 1000 me da 0,109 molar, que se puede redondear a 0,1. Y esto de acá me da 462,85, que lo puedo redondear a 0,4, 0,5 molar, en función de cómo aparece en la calculadora. Bueno, esto fue todo. Espero que se haya entendido y cualquier cosa no duden en consultar.